Hola, un cordial saludo de bienvenida nuevamente, estudiantes del curso Fundamentos de Sociología. Bienvenidos a la UNAD, bienvenidos al programa. Estamos muy contentos de que nuestro programa siga creciendo en las regiones, en esa Colombia profunda, donde hay la necesidad de estos análisis sociales para la formulación de políticas públicas, para dar solución a las problemáticas y generar transformaciones de nuestras realidades. Yo soy Sonia Rojas, soy socióloga, magíster en estudios culturales y les estoy acompañando en el curso académico en este periodo. Este video pues quería hacerlo para saludarlos, dado que pues no había tenido la oportunidad como de estar con ustedes de manera sincrónica para que me conozcan un poco, pues mi experiencia docente ya desde más de 14 años, trabajando pues aquí en la universidad, en otras universidades como la Minuto de Dios y también pues de manera muy fuerte en procesos de investigación, especialmente en temas de juventud, sociología de la juventud, la formulación de políticas públicas también de juventud y más recientemente en temas relacionados con ruralidad y ambiente. Este video también lo hago porque quisiera como también a través de una pequeña presentación dar un contexto de estas categorías que estamos abordando en esta segunda etapa del curso, orden social, acción social y cambio social, y es pensarnos que esas categorías no surgen de la nada, como conceptos fundamentales en la sociología, sino que también se relacionan con unas fuerzas sociales, unas dinámicas, historias que se dan incluso en el origen mismo de la sociología como disciplina. Entonces me voy a permitir compartir mi pantalla para mostrarles un poco esta presentación en la que quiero contextualizar estas categorías en el marco pues de esas dinámicas sociales que se dan en el surgimiento de la sociología como disciplina. Y es que el orden, la acción y el cambio social, como ya lo manifestaba, están en la base, en los orígenes de la sociología y en esas primeras estudios sociales que realizan esos primeros sociólogos y sociólogas que se llaman o se hacen llamar así. Tenemos entonces que la sociología surge en el siglo XIX justamente como respuesta a grandes transformaciones históricas, es un contexto europeo, ¿cierto? No quiere decir que antes no hubieran pensadores sociales, claro, estaba la filosofía social con importantes pensadores que ya estaban dando algunas líneas sobre pues fenómenos sociales, pero la sociología, digamos, como disciplina científica, como ciencia social, surge en el siglo XIX en Europa y el nacimiento de la sociología pues estuvo marcado justamente por un mundo convulsionado, ¿no? Revoluciones políticas, industrialización, migraciones del campo a la ciudad y el auge de la ciencia. Por tanto, los sociólogos buscaron explicar y orientar estos cambios y por eso, pues es importante un poco entender también ese contexto de surgimiento de la sociología en el siglo XIX en Europa, con algunos aspectos fundamentales, ¿no? Como las revoluciones políticas iniciadas con la Revolución Francesa en 1789 y extendidas durante el siglo XIX a toda Europa, ¿no? Estas revoluciones políticas trajeron libertad y derechos, pero también caos y desorden. Asimismo, tenemos la revolución industrial y el capitalismo, en donde se da una transformación del mundo agrícola en sociedades industriales y urbanas. Eso va a llevar entonces a un proceso de urbanización acelerado con unos cambios muy importantes a nivel social, que fueron los que analizaron estos primeros sociólogos y sociólogas. La migración masiva del campo a las ciudades por empleos industriales generó problemas urbanos como hacinamiento, pobreza, delincuencia, contaminación, desigualdad, que implicaba la riqueza para pocos y la explotación para muchos. Y eso hace también que surja el movimiento obrero y teorías críticas como la de Marx, como el marxismo, que está también, digamos, como uno de los autores clásicos de la sociología, ¿no? También tenemos el crecimiento de la ciencia, en donde la ciencia y la tecnología adquieren gran prestigio en el siglo XIX. Se generan los grandes inventos del siglo, como la máquina de vapor mejorada,
el telégrafo, la fotografía, el teléfono, la bombilla eléctrica, la locomotora y automóvil en sus primeras versiones, pero también se da inicio a la medicina científica moderna. Surge el feminismo también, con en oleadas históricas de liberación, como la Revolución Francesa, la lucha abolicionista, el sufragio femenino, y empiezan a evidenciarse figuras que eso es importante tenerlo muy en cuenta, y es que la sociología no sale o no surge solamente hecha por hombres, sino también por mujeres como Harriet Martinet, como Jane Addams y Marianne Weber, que hicieron importantes aportes, ¿no? Desde lo teórico, por supuesto, como Marianne Weber, que no solamente fue socióloga, sino también historiadora, del derecho, la política y feminista alemana, sino también en la práctica como estas mujeres como Harriet Martinet y Jane Addams son unas lideresas importantes dentro del movimiento obrero. Sin embargo, fueron marginadas por la sociología académica masculina, que relegó el género como tema central. Ahora hablemos de los tres conceptos que estamos abordando en esta etapa, ¿cierto? Y es de dónde emergen históricamente como categorías claves de la sociología. El cambio social, primero que todo, se explicó tanto como evolución en términos de Comte y Durkheim, que son dos de los grandes clásicos de la sociología. A Auguste Comte se le atribuye la creación de la sociología como ciencia social, se le considera casi que padre de la sociología. Digamos, este primer pensador que dice la sociología tiene que separarse de la filosofía y debe generarse un método propio de investigación. En principio, pues él retoma mucho el método científico de las ciencias físico-naturales, pero empieza a hablar de una física social, es decir, que esos métodos, esos experimentos, esas formas de generación de conocimiento de las ciencias naturales pudieran ser utilizadas para comprender la realidad social, pero desde un proceso sistemático de investigación y de experimentación. Entonces, digamos que allí tenemos visiones distintas desde cada uno de estos autores sobre lo que es el cambio social en ese contexto que ya les he manifestado, que es precisamente la industrialización, los conflictos políticos, la desigualdad que se genera a partir de estos conflictos. Es decir, Europa estaba en un proceso total de caos, desorden, y lo que estos autores de alguna manera quieren es explicar pues esos cambios sociales que se van a dar a partir de estos procesos de industrialización, de generación o de surgimiento del capitalismo como modo de producción, pero también todos estos cambios que genera la Revolución Francesa y otras crisis políticas que se generan a partir de allí. Y vemos cómo Marx, por ejemplo, vivió los conflictos de clase derivados de la Revolución Industrial y explicó el cambio en términos de lucha de clases entre la burguesía y el proletariado, que son esas dos nuevas clases sociales que se dividen y que son el motor de la historia. Esa es una visión. Por su parte, Durkheim, que es otro gran pensador de la sociología en sus inicios, nos dice que el cambio es una evolución de comunidades homogéneas en donde se da una solidaridad mecánica. Pensemos en esa época feudal donde todo era rural, ¿cierto? Y en donde se daba más este tipo de solidaridad adscrita pues a una identidad compartida y demás, hacia sociedades diferenciadas y complejas que generan más bien una solidaridad orgánica, ¿no? En términos incluso de una división del trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Que son estas sociedades que se empiezan a generar con la revolución industrial, que son unas sociedades pues capitalistas y urbanizadas. Y Comte, como ya lo decía, pues formula en términos evolutivos y lineales con su ley de los tres estadios, reflejando el espíritu de la ilustración y el positivismo, que fue la corriente, pues, digamos, científica que él acuñó, que confiaban en el progreso científico. Entonces, ese cambio social, él lo entiende en términos de sociedades que van pasando por esos tres estadios, ¿no? Hasta llegar al positivismo como el estadio más avanzado de la sociedad. En cuanto al orden social, pues ahí tenemos la mirada de Comte y de Durkheim,
Comte, obsesionado con restaurar la estabilidad en Europa y específicamente en su Francia de nacimiento, después de la Revolución Francesa, pues considera que el orden debía ser esa condición para el progreso y que la sociología debía descubrir leyes que regulen la sociedad, como la física regula la naturaleza, y explicar o generar ese orden social. Por su parte, Emil Durkheim explicó el orden social mediante la cohesión. Ya lo decíamos, en sociedades tradicionales por solidaridad mecánica, es decir, por una similitud, y en las sociedades modernas por esa solidaridad orgánica que se da más bien por la interdependencia, ¿no? Entonces, son dos miradas también distintas frente a ese concepto de orden social. Y finalmente, la acción social, que es un concepto fundamental en sociología, pues se le atribuye especialmente a Weber, que fue ese tercer autor que se considera pues de los autores clásicos de esa primera sociología, que escribió en la Alemania del siglo XIX, atravesada, ya lo decíamos, por la modernización, el capitalismo y la burocratización, pero digamos que él tiene una visión distinta, ¿no? Frente a visiones deterministas como el positivismo o el marxismo, que hablaban más de esas estructuras externas, de esas estructuras que de alguna manera coartan al individuo, que el individuo casi que es pues una especie de títere de lo que la sociedad le impone, de lo que la estructura le impone, pues él va a subrayar que lo más importante es el sentido que los individuos otorgan a sus acciones en relación con otros y que a partir de ese sentido subjetivo que le atribuyen a esas acciones, pues ellos mismos construyen estructura social, construyen instituciones, construyen normas, construyen valores. De manera que su concepto de acción social refleja la importancia del individuo moderno, consciente, racional y capaz de orientar su conducta dentro de un mundo crecientemente complejo. Ustedes van a ver que hay un debate en sociología muy fuerte entre macrosociología, microsociología, agente, estructura. Entonces, sociólogos que van más como a estudiar lo subjetivo, grupos pequeños, que van mirando más como ese sentido de la acción social, cómo se construye esa acción en la intersubjetividad o en la acción comunicativa con otros, y algunas teorías que van más hacia la estructura, ¿no? Entonces, por ejemplo, Parsons con su teoría de la acción social en términos de sistemas y subsistemas, ¿cierto? Más complejos, más amplios, pero hay otras teorías que tratan como de superar esa dicotomía entre agencia y estructura y nos dicen como Pierre Bourdieu, Anthony Giddens y otros que la estructura necesita del sujeto o del individuo y el individuo para poder existir en sociedad necesita de esa estructura, de esa base de, determinante de lo que es valores, normas, instituciones que le permiten entender cómo moverse en la sociedad y responden precisamente como lo dice Weber a partir del concepto de acción social, pues que su sentido o el sentido de la acción social se orienta por la conducta de otros. Entonces, en últimas, en un mundo industrial y urbano, Weber puso el foco en los individuos. La acción social es aquella que tiene un sentido y se orienta por la conducta de otros en su ejecución. Con esto la sociología para Weber se convierte en una ciencia de la comprensión del significado que le otorgan los sujetos a sus acciones sociales, ¿sí? Entonces, para Weber es muy claro que una acción social se diferencia de una conducta meramente reactiva, ¿sí? Empieza a llover, yo reactivamente saco un paraguas, a una conducta, digamos, o a una acción social en la que ya, pues el sentido que yo le otorgo a mi acción está, digamos, orientada por la conducta de otros. Entonces, yo quería como poder traerles como un poco ese contexto de dónde surgen estas categorías como complemento para el desarrollo de esta tercera, perdón, de esta segunda etapa del curso y seguimos en conversación a través de los diferentes canales de nuestro curso académico.